Estos días me atraen las pequeñas cosas, esas que me devuelven al presente. Montar un puzzle de muchas piezas, como este que montamos en T3, y que fue tan divertido y tan desesperante como una partida épica de videojuego. Recoger aceitunas del árbol y curarlas con una receta tradicional de sosa que encontré en internet. Qué bonito. ¿Ya está la foto? Sí, estoy haciendo un vídeo. Ah, estás haciendo un vídeo. Sí, ahí. Ah, vale, ya lo veo. O experimentar con el chocolate de algarroba, que siempre había oído nombrar, pero nunca lo había probado. También me gusta aprovechar los ratos tranquilos para preparar mis propias pastillas de jabón, reciclando el aceite usado de la cocina. Remover durante horas esa mezcla y ver poco a poco cómo se transforma tiene algo mágico. Después, cuando corto las pastillas y las dejo curar a la sombra, me siento muy orgullosa de mí misma. Ayer, Pau, Nacho y yo cogimos el coche rumbo a Valencia. Este vídeo y esta pequeña aventura surgen como una colaboración entre The Black Studio Valencia y Sarah Rope. Vamos a realizar un concierto muy especial. Técnicamente es un concierto privado, pero en realidad no lo es. La idea forma parte del nuevo proyecto de The Black Studio, que quiere ofrecer a los grupos la posibilidad de grabar su música y al mismo tiempo registrarlo todo en vídeo. Yo veo esta zona, toda esta zona, esto forma parte de Microsoft. Ah, ok. Sí. Esta zona es la que están haciendo, que conecta ahora toda la cruz cubierta Sí. con esta parte. Entonces todo esto irá todo asfaltado, será calle principal. Oh, muy bien. ¿Sabes? Una calle- Sí, todo está motivo. Entonces ahora es una fábrica de cementos para hacer el... Pues esta es la historia, ¿vale? O sea, El público así muy cerca. sí. Ese modelo. ¿Ok? Ese es el modelo. Luego ya, a partir de ahí, podemos establecer lo que ya como queramos hacerlo y tal. Tampoco son muchas personas las que van a venir. Si ponemos, por ejemplo, de 35 o 38 personas, nos ocuparía un semicírculo, que es lo que me gustaría a mí que los cámaras recogieran, ¿vale? Porque rodeándolo todo... El semicírculo yo creo que sería más plausible respecto a lo que es el concepto del concierto en sí. Lo que se ve después en un concierto. Entonces, si puede haber un semicírculo de músicos y un semicírculo de personas, no sé hasta qué punto puede parecerse más al concepto que ellos llevan. Vale, no, a ver, yo porque calculo que a lo mejor, por ejemplo, depende del proyecto, si no han rodeado, porque ellos venden hasta 100 invitados, hasta 100 oyentes, pues sí que pueden rodear El foco es que completamente. las personas es la propia escenografía. Es Es claro, parte importante de la escenografía, las personas. las personas, sí, es que forman parte del decorado. Tiene que estar de fondo las personas, no podemos hacer un semicírculo para un lado y otro semicírculo para otro, porque entramos en un contexto que es ya el Claro. formato clásico. Es como cerrar, yo lo que haría Todo lo es que hacemos cerrar, es romper el formato clásico, acercar la música al que de verdad quiere más familiar, tiene que ser más familiar, más cercano. Ese es el concepto, a priori. Ahora, queremos sacarlo de ahí. Súper chulo. claro, ese es el rollo. Gente muy Si no pasamos al concepto de escenario. Claro. Es lo que hay que huir. Eso es lo que... No hay escenario ni distancia. La gente te tiene al lado, te mira, respira contigo. Y todos, músicos y público, llevan auriculares. De ese modo, el sonido se escucha perfectamente equilibrado, sin depender del lugar donde te sientes ni de la acústica del espacio. Es una experiencia inmersiva, muy íntima, donde cada nota, cada respiración se percibe con una claridad nueva. El 30 de este mes será nuestro turno. Queríamos visitar el lugar, conocer el escenario, la decoración y todos los detalles técnicos. Mis amigos Suso y Alejandro, los anfitriones del proyecto, nos contaron su visión con entusiasmo. Un espacio vivo, lleno de creatividad, donde la música se funde con la imagen y la cercanía del público. Por aquí hacen pelis. Los papás hacen unas pelis, vienen 30 personas. El del abanico, el de no sé qué, el viaje. El que da la flor, el de la claqueta. Es una pasada. Es una pasada. Oh, Todo wow. colgado, Es enorme. con motores,
Y pues eso sirve para todo, para montaje, para giras, para hacer películas, para lo que te salga de la... Lo único que pasa es que hay que todavía ir acondicionando con telas, etcétera, pero bueno, o sea... Lo grabarán, o lo han estado grabando. No, lo graban continuamente. Entonces hacen packs de 6 meses, vienen, alquilan todo el plató. Entonces tenemos la suerte de que hasta que ellos empiezan, justamente cuando nosotros acabamos. O sea, el día 1 empiezan. Así que no tenemos libre. Pero de todas maneras, toda esa zona, aunque ellos estén haciendo aquí cocina, se puede hacer. Toda la parte central, todo lo demás está rodeado de sillas y luego hay unos tiros de cámara. O sea que es circular el concierto. Es circular el concierto. Entonces ahora se pone... Entonces, venid, vamos al estudio. Y así lo entiendes mejor. Qué bonito. Esto tiene una pinta de plato que flipas. Ya, tío. Claro, es que después estás viendo el programa ese de cocina y tal, y dices, oye, ¿qué cocina será? Y será no, de cocina nada, eso no existe. Esto es un plató que está hecho adrede para grabar. Ya, tío. Y esto se ve que es un... Te pongo una cosa. ¿Qué? Sí, no sé, que te pongo yo algo a ti. Pasa. Bueno, Nacho, ¿qué copita me vas a poner hoy? ¿Qué quieres que te pongo algo? ¿Te saco algo? Tengo Una botella de agua azul. una botella de agua azul y una cerveza del capitán. Qué guay. Esta es la clave del asunto. Esta es la clave del asunto, eso y eso. Esto es una pasada. Esto lo que facilita es que tengamos cada uno la mezcla ya prediseñada, pero lo que tú quieres. Con tus graves, con tus agudos, con tu balance, con tu limitador, con todo. Yo te mando 16 bloques. Digo, pues te mando la batería. ¿No? Bueno, eso vamos a inaugurarlo. Vamos a inaugurar el día 30 y la idea es tener un servicio para los músicos para que se puedan grabar en directo con su público y tener un videoclip a la vez y hacer un streaming o luego editar un disco o, en fin, es la facilidad de tenerlo todo dentro de un conjunto, de una plataforma dentro de Valencia que es cómodo y no creo que resulte demasiado cara, pero bueno. Las condiciones son en plan ya muy profesional, ¿no? Claro. Con cámaras 4K, con sonido ya de 48, 24 Hz. Y bueno, creo que es una opción que no tiene prácticamente casi nadie, ¿no? Por el espacio. Y puede ser muy interesante para que los grupos demuestren que en directo son capaces de demostrar lo que saben y cómo sonar. Entonces ese grupito de personas que están asistiendo a una grabación en directo dentro de un estudio de grabación, tienen el privilegio de ver cómo es una grabación en directo dentro de un estudio, de un plató. Y eso yo creo que marca la diferencia. Ese es el proyecto. Entonces, la gente que, por ejemplo, que quiera ponerse en contacto con vosotros para grabar aquí su concierto y grabar su propio videoclip, ¿cómo lo puede hacer? Pues ahora, enseguida que pongamos en marcha toda la plataforma de promoción, pero directamente se puede recurrir a The Black Studios, Valencia, y ahí directamente se puede hablar con Alejandro, con Luis Pisu. Uno de mis objetivos de ir a Valencia era encontrar un vestuario para el concierto. Había planeado la visita a una tienda donde yo ya sabía que podía encontrar vestidos de esos que deslumbran, tejidos brillantes, cortes sofisticados, piezas que casi parecen hechas para un sueño. Sin embargo, después de conversar con el equipo de Black Studio Valencia y entender mejor el concepto visual que están buscando para este vídeo promocional, esa mezcla de naturalidad, cercanía y verdad, pues comprendí que no tenía sentido seguir comprando con mi antigua estética en mente. El concierto será privado y grabaremos 6 canciones del repertorio Canciones de Amor con nuestra nueva formación, que incluye bajo eléctrico y batería. Me emociona pensar que los que asistan podrán vernos grabar en directo, como si se hubieran colado entre las paredes de un estudio durante una sesión real.
Mientras explorábamos las enormes instalaciones de The Black Studio Valencia, nos encontramos con nuestros amigos Cari Ganet y Antonio Ríos de 33TV. Charlamos largo y tendido sobre el proyecto y las infinitas posibilidades del espacio. Todos coincidimos en que este lugar tiene una energía especial, de esas que te hacen imaginar sin límites. Pronto os contaré más cosas sobre este proyecto porque merece la pena seguirle la pista, y además tengo sorpresas que no os he contado. Mientras tanto, sigo disfrutando de estas pequeñas cosas que me devuelven la calma: el fuego, la naturaleza, el aroma del jabón recién hecho y la emoción silenciosa de saber que algo bonito está a punto de comenzar. A veces la vida se cruza con los planes y nos recuerda que todo tiene su propio ritmo. Por eso, este vídeo, que debía salir el martes, llega hoy, miércoles. Gracias por vuestra paciencia y por acompañarme también en esos pequeños desvíos del camino. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.